Bueno, muy buenos días y sean bienvenidos todos a este webinar que estamos denominando el ahorro del agua en la eficiencia en sistemas de bombeo industrial, que es un tema actual que nos han estado solicitando por ahí nuestros asociados, y pues agradecemos el día de hoy que estén conectados y les pedimos por favor si pueden por favor compartir ahí su nombre, de qué empresa nos acompañan en el chat. Eso nos ayudaría mucho a poder identificarlos, tener la cámara prendida de la manera que sea posible. Y bueno, preguntas, habrá una sección también de preguntas y respuestas, o bien pueden ir integrándolos en el chat. Para eso a mí me gustaría darle también la bienvenida a la directora del clúster de electrodomésticos, Joel Rojas, que el día de hoy nos acompaña y a quien le voy a ceder la palabra. Joel, bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto para mí darle la bienvenida el día de hoy al ingeniero Carlos Alberto Cavazos Tamés, de Sistemas Hidrónicos del Norte. Definitivamente, ahorita antes de empezar el webinar lo estamos platicando, el tema del agua no es un tema de tendencia, no es un tema de moda, sino que es el tema del momento, ¿verdad? Definitivamente sin agua no podemos vivir y sin agua no podemos hacer muchas de las cosas que hacemos en la operación. Hoy más que nunca hay que encontrar alternativas para cuidar este recurso y es por eso que el día de hoy pues el ingeniero nos acompaña para darnos esta plática. Me voy a permitir leer un poco su biografía. El ingeniero es de formación académica, ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con 22 años de experiencia en el mercado del HVAC, especializado en el área de hidráulica, hidrosanitario y sistemas de protección contra incendios. Ha sido presidente de la ASHRAE Capítulo Monterrey del 2011 al 2012 y es miembro de la ASHRAE desde 1998. Además, es conferencista y cuenta con una certificación de servicio a calentadores de condensación. Además de impartir numerosos cursos, le quiero dar la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto Cavazos para que nos brinde hoy su mensaje del cuidado del agua y los sistemas de bombeo. Muchas gracias y bienvenido. Pues muchas gracias por la introducción. Gracias al clúster de electrodomésticos por darme la oportunidad de compartir esta información. Y bueno, cualquier duda, comentario, pues lo iremos viendo en el transcurso del camino. Como lo comentabas, mi nombre es ingeniero Carlos Alberto Cavazos. Soy el director de Sistemas Hidrónicos del Norte. Estamos aquí en la ciudad de Monterrey establecidos y tenemos oficinas también en la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún. Y bueno, el interés principal es compartir, como les mencionaba, algo de los ahorros o cómo podemos ahorrar agua y acerca de la eficiencia en nuestros sistemas de bombeo en la industria, ¿no? Y pues sin más preámbulo, empezamos. Listo. Okay. Y bueno, principalmente a veces pensamos que tenemos mucho aire y mucho agua en el mundo, mas sin embargo no nos detenemos a observar o analizar realmente nuestro entorno. Y nos encontramos con que con estos datos, esta información que dice que el agua en el mundo cubre aproximadamente el 70% de la superficie del mundo en general, del cual el 97.5% es agua salada. O sea, en su mayoría tenemos agua en los mares. Solamente el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce que tenemos en el mundo, el 70% está concentrado en los glaciares, en forma de nieve y en forma de hielo. Y el 30% o casi el 30% de esas aguas se encuentran en el subsuelo, normalmente con áreas difíciles, que quiere decir que necesitamos hacer perforaciones para poder extraer el agua del subsuelo. Por lo tanto, menos del 1% del agua está disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Y de ese 1% que está disponible para el consumo,
El 69% está dedicado al sector agropecuario, el 19% al sector industrial y el 12% al sector municipal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos vamos disminuyendo el porcentaje del agua que creemos que tenemos? Si lo viésemos o si lo podemos visualizar en esta pantalla, fíjense cómo esta gotita que está aquí grande sería el total de agua disponible para el ser humano y cómo nos vamos reduciendo. Y este puntito que está aquí es el agua fresca que hay en los lagos y en los ríos. Entonces, realmente no tenemos mucha agua para todo el planeta y cada vez somos más personas. Creo que esa es una parte del por qué la escasez y la falta de este vital líquido, porque cada vez somos más en el mundo y pues bueno, requerimos para diferentes procesos. ¿Sí? Y dentro de los procesos o dentro del para qué utilizamos esta agua, pues bueno, está el sector de la industria, y para qué la utilizamos para nuestro confort. Por ejemplo, sistemas de enfriamiento, de calefacción en edificios, en hoteles, en conjuntos departamentales de habitacionales, pues lo requerimos para el sistema de enfriamiento, es decir, para el aire acondicionado y la calefacción, tanto para el agua helada, para el agua caliente, y así como el sistema de agua de condensación, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y todo esto, ASHRAE tiene un estándar que es el 189.1, que habla específicamente del uso o del diseño de edificios de alto desarrollo, ¿no? O edificios verdes. El agua también la podemos utilizar o la utilizamos para el sistema hidrosanitario, que quiere decir todos aquellos sistemas de bombeo para llevar agua potable o agua a nuestras regaderas y a nuestros lavabos, a nuestros baños, de modo en sistemas tipo booster, quiere decir sistemas de altas presiones, y también bombeo de aguas residuales, que son todas las aguas grises o aguas negras que vienen de los sanitarios o de las regaderas y lavabos. Entonces, estas son las principales formas en las que utilizamos el agua. También utilizamos el agua para sistemas de protección para contraincendio. Por ahí vemos en las instalaciones mangueras o vemos rociadores. Pues bueno, estos son, hay una bomba detrás de estos equipos para prevenir sistemas de incendio. Dentro de las aplicaciones típicas del aire acondicionado, pues bueno, podemos utilizar incluso agua de mar para enfriar los chillers en las zonas de playa, y con esto proveer agua helada a nuestros hoteles, a nuestros edificios, centros comerciales, etc. Les comentaba, pero ¿en base a qué y qué debemos hacer para tener un uso eficiente del agua? Pues bueno, ASHRAE en el estándar 189.1 nos da una guía y nos da un parámetro de cómo podemos utilizar. Este estándar 189.1 no solamente habla del uso del agua, sino habla acerca de los envolventes, entendiéndose por envolventes, pues el tipo de aislamientos para cubrir y evitar altas cargas térmicas. Entonces, es un estándar que debiésemos de adoptar en México, y es lo que a través de ASHRAE estamos tratando de impulsar a través de los diferentes organismos gubernamentales para adoptar este tipo de recomendaciones. Y al final del día lo que vamos a obtener son edificios con una eficiencia energética mayor, y esto va a impactar directamente el consumo eléctrico, el consumo de agua, etc., ¿no? Entonces, en este estándar ahorita nos vamos a basar
típica, principalmente en el capítulo 6, que es el uso eficiente del agua. En este capítulo de ASHRAE vamos a observar, nos va a hablar acerca de los requisitos para el agua potable y para el agua no potable, así como cuál sería el uso eficiente del agua que vamos a darle a nuestro sitio, o sea, llámese planta industrial, llámese edificio. Tanto, y así también lo importante que es el monitoreo del agua. ASHRAE nos pide que en el cumplimiento, para cumplir este estándar, hay notas o hay disposiciones obligatorias que las debemos de tener. Y hay dos secciones, una opción que le llama prescriptiva o una sección que es opción de rendimiento. Esta opción prescriptiva habla principalmente del conocer todos los elementos que consumen agua en nuestra instalación y adoptar las recomendaciones que nos da el estándar. O si nos vamos a la sección de opción de rendimiento, sería llevar un cálculo del consumo de agua que estamos teniendo en nuestra instalación. Cualquiera de estos dos métodos puede ser utilizado para determinar el uso eficiente del agua. Dentro de las disposiciones obligatorias y de la reducción del uso del agua en el sitio, prevé el diseño del paisaje. ¿Qué quiere decir? Nos invita y nos recomienda que al menos tengamos un mínimo del 60% del paisaje con una biodiversidad en cuanto a la siembra de plantas nativas y de plantas adaptadas a nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Normalmente todo ese tipo de vegetación que es de nuestro entorno, de nuestro biodiversidad, de nuestro ecosistema, están adaptadas a la zona. ¿Qué quiere decir? Que si vivimos en una zona árida, pues son plantas que van a requerir poca agua. Pero si nosotros tratamos de sembrar un tipo de vegetación que no es de la zona, que requiere mucha agua, pues entonces para que se vea bonita vamos a vernos en la necesidad de estarle suministrando una cantidad de agua en exceso. Entonces, por eso es importante adaptarnos a nuestro entorno y utilizar ese tipo de vegetación. Una vez que tenemos adaptado eso, pues normalmente vamos a tener sistemas de riego, vamos a tener áreas verdes, y esto tiene que ser estudiado perfectamente y tiene que ser analizado. Se prevé y se recomienda que tengamos los sistemas de riego, número uno, automático. Y estos sistemas deben de estar zonificados por tiempo para poder mantener las áreas verdes y con el menor uso de agua posible. Ahora, no se recomienda tener aspersores que descarguen hacia las periferias del edificio, o que descarguen hacia las banquetas, porque todo el agua que cae en la banqueta va a ser evaporación, entonces no se va a recibir en el césped. Entonces hay que tener mucho cuidado acerca de la ubicación de estos aspersores. Y otro punto muy interesante es cómo vamos a controlar nuestro sistema de riego. Existe mucha información acerca de los sistemas de riego y qué debemos o cómo debemos de controlarlo. Principalmente, ASHRAE marca este concepto que es el ET, que es las iniciales de evaporación de las plantas. Discúlpeme, me trabé. De
transpiración de las plantas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que qué tanta agua evaporan las plantas al ambiente. Entonces, hay un ET mínimo, ¿sí? O es un factor mínimo que debemos analizar, y hay datos dependiendo de las plantas que estemos utilizando, por lo cual ese dato de esa evaporación de la planta, o ese valor, nos da cuánta agua necesitamos regar, cuánta de esa planta y con qué frecuencia. Pero no solamente la frecuencia, sino que también nos recomienda el uso de sensores de humedad dentro de en el césped, para poder nosotros controlar adecuadamente y no tener un sobreriego. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros vemos de repente que está lloviendo y hay los jardines con el sistema de riego funcionando? ¿Por qué? Porque no tienen un control adecuado y eficiente que sense que hay humedad en el área que estamos regando. Entonces, es una manera de ahorrar agua en cuanto a las áreas verdes. ¿Okay? En sistemas de aire acondicionado, o HVAC le llamamos, el estándar nos dice que queda estrictamente prohibido el uso de agua potable al paso como refrigeración. ¿A qué se refiere este enunciado? En muchos de los procesos que tenemos utilizamos torres de enfriamiento, ¿sí? Y las torres de enfriamiento utilizan el agua para hacer una transferencia de calor y enfriar el agua del circuito de aire acondicionado. En la medida de la operación de la torre de enfriamiento, muchos utilizan el agua de reposición a la torre de enfriamiento directa. Prácticamente están tirando el agua en la torre de enfriamiento para poder enfriar el sistema. Entonces eso está completamente prohibido. Necesitamos trabajar con tratamiento de agua de la torre y la calidad del mantenimiento que le estemos dando también a la torre de enfriamiento para tener una transferencia energética adecuada, ¿no? Entonces, las torres de enfriamiento principalmente trabajan por medio de la evaporación, es la manera en la que enfrían el agua. Pues bueno, tenemos que tener controlado ese tema de la evaporación, tenemos que tener controles de conductividad y alarmas para prever que el agua no se esté rebosando de la torre, y también el tema de la conductividad para tener y saber los ciclos de concentración que vamos a tener en nuestra torre de enfriamiento. ¿Qué quiere decir? Cada cuánto tiempo tengo que reponer agua o tengo que drenar agua al sistema para mantener los niveles óptimos de la calidad del agua en la torre de enfriamiento y evitar incrustaciones en la torre de enfriamiento. Entonces, una torre de enfriamiento puede estar evaporando alrededor de un 0.002% del volumen de agua recirculado en una torre del tipo contraflujo, ¿sí? Y sin embargo, por ejemplo, hay otro tipo de torres que son de tipo, esta sería una torre de enfriamiento de contraflujo, y esta sería una torre de enfriamiento de flujo cruzado, y podemos observar que una torre de enfriamiento de flujo cruzado tiene todavía una mayor cantidad de evaporación de agua. Entonces debemos de evaluar cuál es la torre de enfriamiento adecuada para nuestro sistema, y nos va a apoyar mucho en el ahorro del consumo de agua, ¿no? También nos dice el estándar que en aquellas regiones donde la temperatura de bulbo húmedo es adecuada o está por condiciones de enfriamiento arriba de los 22 grados centígrados, podemos tener sistemas de recuperación de condensados. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos, no sé, en nuestros mini splits de nuestras casas, cómo hay una purga de agua que está cayendo al drenaje. Esa es la condensación que está teniendo el mini split, dada la humedad que hay en el ambiente y dada la temperatura o el bulbo húmedo que tenemos en el ambiente. Entonces,
Si tenemos muchas unidades de condensación, podemos tener nosotros una canalización de toda esa agua condensada, recuperarla y tratarla, utilizarla para riego o utilizarla para agua el agua de los baños, ¿no? Entonces, son medidas que si las vamos sumando cada una de ellas, pues nos van a dar un alto aprovechamiento del agua en nuestro sistema o en nuestros edificios, ¿no? Si hablábamos de las torres de enfriamiento y cómo esto opera, ¿no? Entonces, el tema con las torres de enfriamiento es la calidad de agua que nosotros le estamos suministrando, ¿sí? Como sabemos, la manera en la que opera una torre de enfriamiento es a través de la evaporación, de la evaporación del agua. Entonces, necesitamos tener agua de buena calidad de suministro de la torre. Típicamente estamos hablando que para aguas con menos de 200 partes por millón de dureza total, pues podemos tener hasta 5 ciclos de concentración. ¿Qué quiere decir? Que te podemos darle la vuelta 5 veces a la cantidad de agua que se encuentra en el vacín de la torre de enfriamiento. Esto significa que la máxima dureza que voy a tener, si yo multiplico estos 200 partes por millón por 5 veces, quiere decir que voy a tener hasta 100 partes por millón dentro de la torre. En ese nivel de dureza, voy a tener una buena operación dentro de la torre. Si nuestra agua no es de buena calidad y está por arriba de los 200 partes por millón, entonces lo más que yo puedo llegar es a 3.5 ciclos de concentración. ¿Qué quiere decir? Hasta 150, serían 600 partes por millón. ¿Por qué? Porque arriba de este valor la dureza se me va a incrementar, ¿sí? Y eso ya me va a traer problemas de transferencia de energía en la torre de enfriamiento. Entonces, si tuviésemos nosotros una torre, por ejemplo, de 300 toneladas, ¿cuál sería el consumo de agua de esta torre? Normalmente una tonelada de refrigeración son 12,000 BTUs, ¿sí? Y tenemos los valores del calor latente del agua, la densidad del agua. El arrastre o el que estamos teniendo por el ventilador de la torre de enfriamiento, sabemos que la torre de enfriamiento tiene un proceso de ventilación y esto genera un arrastre de esas gotas de agua cuando se están evaporando y también se va a ir sumado al consumo de agua de la torre. Entonces, una torre de enfriamiento típicamente recircula 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración que necesitemos. ¿Ok? Entonces, si nuestra agua de reposición a la torre de enfriamiento está por arriba de las 200 partes, por ejemplo, tenemos 400 partes por millón, pues máximo podemos tener hasta 1,200 partes por millón, ¿sí? Por los ciclos de concentración que se le dan a la torre. Entonces, por ejemplo, esta torre de enfriamiento de 300 toneladas con 3 galones por tonelada de recirculación, tenemos un total de 900 galones por minuto. Y el arrastre que vamos a tener es el 2%, el 0.002% de este flujo. Quiere decir que nosotros vamos a tener una cantidad de 778 galones por mes por arrastre. ¿Ok? Pues es una cantidad importante de agua. Esto sería para una torre de enfriamiento del tipo de contraflujo. Sin embargo, si tenemos una torre de enfriamiento de flujo cruzado, el arrastre es mayor, es hasta de 1.005%. Para una torre de 500 toneladas con 3 galones, pues estaríamos teniendo 3,240 galones por mes de arrastre en agua. Entonces es una cantidad pues bastante interesante. Aunado de que si no tenemos un control adecuado de los ciclos de concentración, tenemos que estar purgando y esa purga se incrementa más el consumo de agua en la torre.
Por lo tanto, es importante calcular en nuestras torres de enfriamiento cuál es la cantidad de galones por arrastre, cuál es la cantidad de agua evaporada, ¿sí? Cuál es la cantidad de agua en la purga. Y con eso totalizar el consumo de la torre de enfriamiento, aunado con los ciclos de concentración, cuántos litros por tonelada por hora vamos a tener, para poder tener un panorama completo y ver qué podemos hacer para tener un mejor control en el consumo de agua de nuestra torre. Entonces hablábamos de los ciclos de concentración, les decía, máximo con agua arriba de 200 partes por millón, debemos de tener hasta 3.5 ciclos. Agua con menos de 200 partes por millón, podemos tener hasta 5 ciclos de concentración. Todo este proceso que se utiliza en la torre de enfriamiento, pues bueno, es para generar el sistema de aire acondicionado. Y si nos pasamos a la parte cerrada del aire acondicionado, que sería todo lo que es ya el agua helada después de nuestros chillers, que es el que nos lleva a enfriar o al confort que vamos a tener en la planta, pues bueno, se va a ver la necesidad de utilizar un sistema de bombeo para recircular el agua entre el chiller y nuestra planta. Para esto es muy importante también el diseño adecuado para poder tener una energía, utilizar la menor cantidad de energía posible para enfriar nuestro sistema. Esto sería un diagrama un poquito más interno. Estos serían las unidades de manejadoras de agua helada que tenemos en las diferentes plantas. Y esto es un diagrama muy utilizado, es un sistema con 3 chillers, un bombeo dedicado a cada uno de estos chillers, que se le llama bombeo primario, y tenemos un bombeo secundario, el cual va a distribuir el agua a través de nuestro sistema. Típicamente, lo que recomienda SRAE es que tengamos uso de enfriadores múltiples y sistemas de velocidad variable. ¿Qué nos dice el estándar 189 y el estándar 90.1 de SRAE? Bueno, que si nosotros tenemos instalaciones menores a 300 toneladas, podemos tener únicamente un solo chiller para nuestro sistema. Y eso sería un control adecuado de energía. Para instalaciones donde las toneladas de refrigeración van en el rango de 300 a 600 toneladas, nos recomienda tener al menos 2 chillers de la misma capacidad. Y para instalaciones de arriba de 600 toneladas de refrigeración, dice que como mínimo debemos de tener 2 unidades y no debiesen ser mayores de 800 toneladas cada una de estas unidades. ¿Ok? ¿Por qué nos dan estas recomendaciones? Por el tema de las cargas, el uso parcial de la demanda que vayamos a tener en nuestro sistema. Entonces, es importante esta consideración y esto nos va a reducir el consumo energético en las plantas de agua helada. Ahora, para las bombas de agua helada que se van a mover el agua en este sistema, dice que a partir de 300 toneladas de refrigeración ya debemos de implementar sistemas de bombeo primario y secundario con velocidad variable, ¿sí? Y con deltas de temperatura desde 44 a 56 grados Fahrenheit. Eso es para disminuir el agua que vamos a estar recirculando en el sistema. Eso, no me voy a meter mucho al tema del cálculo, pero que nos gusten acompañar a las sesiones técnicas de SRAE, ahí podrán entender un poquito más de este tipo de criterios y de diseños. Yo como diseñador o el diseñador lo que tiene que hacer es enfocarse a reducir la fricción en las tuberías al paso del agua que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto es lo que incrementa mi potencia de bombeo. Por lo tanto, SRAE nos hace algunas recomendaciones de a qué velocidad debo de diseñar mi sistema de tuberías y a cuál es la fricción máxima
en la cual yo debo de diseñar. Esos dos valores o esos dos criterios van directamente a afectar mi potencia de sistema de bombeo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo verificar? Pues al final de que yo hice mi diseño, debo garantizar de que yo no tenga un consumo mayor de 22 watts por galón por minuto en mi bomba, en la potencia de mi bomba. Entonces, si nos acompaña gente de mantenimiento, gente de proyecto, pueden hacer una evaluación muy rápida y decir, bueno, a ver, tengo cuántas bombas y cuántos galones por minuto me dan mis bombas en total y cuál es la potencia que me están demandando estas bombas. Y si el valor es mayor a 22 watts, quiere decir que hubo un dimensionamiento no lo más adecuado para mi sistema y me está afectando en que ahora en lugar de tener 22 watts por galón, tengo simplemente, a lo mejor tengo 30 o a lo mejor tengo 40 watts por galón. Y eso significa más consumo energético. Y para sistemas de condensación, me dice que requerimos máximo 19 watts por galón por minuto de bombas. ¿Ok? Y si yo tengo bombas por arriba de 10 caballos, ya es inminente el utilizar sistemas de velocidad variable con válvulas de control que me ayuden a dosificar adecuadamente el agua en cada uno de los manejadoras o de los fan and coils que tenemos para poder tener un uso eficiente de la energía. Así se vería más o menos un cuarto de máquinas con velocidad variable. Y lo que estamos buscando con este sistema es tener un mejor balanceo hidráulico, quiere decir que el agua vaya a donde tenga que ir adecuadamente. Si seguimos las recomendaciones que vimos ahorita, vamos a tener un menor ruido en tuberías, vamos a tener áreas más silenciosas, vamos a tener un mejor control para prevención de cavitación en las bombas. Este es un fenómeno que afecta, es aire que se genera dentro de las bombas y eso provoca ineficiencia y provoca mayor consumo de energía en el motor eléctrico que maneja la bomba. Y por lo tanto voy a tener un mejor desempeño en cargas parciales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no esté utilizando el 100% de mis toneladas de refrigeración, pues vamos a tener un ahorro bastante importante, ya que un 50% de variación del flujo implica a un ahorro hasta de un 75% en potencia eléctrica. Si yo tengo un sistema que no tiene velocidad variable, hay métodos y podemos hacer cálculos de cuál sería el ahorro al implementar un sistema de velocidad variable. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un sistema de 500 toneladas en el cual recirculo 1100 galones por minuto con una bomba de 40 caballos y esta es si se fijan, va el porcentaje del flujo de acuerdo a las horas en porcentaje del tiempo al año, tenemos 4.368 horas totales de utilización con diferente carga o diferente porcentaje de utilización. Todo esto lo calculamos y vemos cuántos kilowatts hora me consume una bomba que está trabajando a velocidad constantemente, contra una bomba que está utilizando un variador de frecuencia. Y tenemos que esta bomba a flujo constante o a velocidad constante me demanda 119.479 kilowatts al año. Sin embargo, una bomba con variador de frecuencia, dadas estas cargas parciales, me demandarían solamente 45.000 kilowatts hora al año. Por lo tanto, tendríamos un ahorro de 74.000 kilowatts hora. Aproximadamente en dólares serían alrededor de 6.244 dólares anuales. Si lo vemos eso comparado con el costo de un variador para este sistema de bombeo,
Pues realmente la recuperación de la inversión es en menos de 6 meses. En menos de 6 meses recuperamos la inversión de este equipo. Por lo tanto, todos los sistemas de aire acondicionado que tengamos, sistema de bombeo, es importante tener la velocidad variable en estos sistemas, ya que nos van a garantizar tener ahorros en costos de energía, así como estamos conservando la energía. O sea, quiere decir que yo no estoy tomando energía de más que alguien más la puede estar necesitando en este momento. Y aparte, pues me vamos a tener un beneficio económico, ¿no? También el tener una velocidad variable incrementa el confort en los edificios, porque ya no estamos bombeando, ya no estamos mandando más agua helada a nuestras oficinas y ya no tenemos tanto ese exceso de frío o exceso de calor que podemos llegar a tener por este bombeo ineficiente en nuestro sistema. Esto va a reducir los costos de mantenimiento y los tiempos muertos también. En ahorros, pues bueno, en Estados Unidos hay incentivos acerca del ahorro de la energía. En México aún no tenemos un incentivo como tal cuando nosotros demostramos que estamos generando ahorros de energía en el consumo eléctrico. Ojalá que podamos dentro de el tiempo, lo más pronto posible, que podamos tener este tipo de incentivos en México, ya que eso nos, pues como se dice la palabra, nos incentivaría más a utilizar sistemas de mayor eficiencia, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el tema, hablando del tema de la energía que podemos ahorrar en nuestros sistemas de aire acondicionado. Y viendo, siguiendo con el tema del agua, o sea, necesitamos y es importante conocer cómo es que podemos ahorrar agua en los diferentes servicios. Hablábamos al principio de la presentación de cómo podemos ahorrar agua en los sistemas de riego, qué controles necesitamos utilizar. Y para todo eso, el estándar 189 de ASHRAE nos apoya, nos dice prácticamente, nos da mucha información en la que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, nos habla también de cuáles son los muebles o el tipo de sanitarios que vamos a estar utilizando para nuestro uso diario. Por ejemplo, en el caso de retretes, de migitorios, de duchas, llaves de cocina, ya están establecidos ciertos criterios de consumo de agua. Por ejemplo, para WCs de tipo fluxómetro, nos dice que debemos seleccionar equipos que no consuman más de 1.28 galones o 4.8 litros por descarga, ¿sí? Si llegáramos a tener algunos de doble descarga que le llaman, pues bueno, el volumen también se va a incrementar, pero no debes exceder los 4.8 litros por descarga. En el caso de los mismos WCs, pero de tipo tanque, igual nos dice que debemos de manejar 1.28 galones por minuto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, es muy importante que veamos las especificaciones técnicas de las propuestas que nos están haciendo, porque es uno de los puntos que veíamos que por puro suministro o pura de equipos que vamos a estar utilizando, ya estamos ahorrando agua, ¿sí? Entonces, veamos esto como el deber ser para nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de migitorios, nos habla de que debemos de tener o seleccionar migitorios que vayan en el rango de 5.1 galones o a 0.5 de galones, ¿sí? No más. En el caso de grifería, nos habla que busquemos grifos que no consuman más de 0.5 galón por minuto para el consumo, ¿ok?
Y si utilizamos grifos que tienen un cierre automático, pues, usemos hasta 0.25 galones. Entonces, cada vez vamos ahorrando, o cada vez también los fabricantes de este tipo de productos se están enfocando mucho en el ahorro y el consumo de agua. Años en el pasado, este tipo de grifería, pues consumían 2 galones por minuto, 2,5 galones por minuto. Entonces, está en nuestras manos poder elegir el tipo de grifería adecuada para disminuir el consumo de agua. En los fregaderos residenciales también nos marca como 1.5 galón por minuto, ¿sí? Para el uso de llaves de fregadero. En el caso de tipo residencial también, hasta 2.2 galones por minuto. En este otro tipo de regaderas, nos dice que 2 galones por minuto es lo que debemos de buscar. ¿Qué quiere decir? Ya hay regaderas de repente muy grandes. Me tocó un proyecto hace poco donde estaban utilizando regaderas hasta de 11 galones por minuto. O sea, realmente exceden hasta 5 veces la norma, lo que las recomendaciones de ASHRAE. Aquí nos podemos bañar perfectamente con 2 galones por minuto de agua, pero cuando el atomizado y el diseño de la regadera es adecuado. Eso nos da una sensación de una cantidad de agua bastante abundante, pero pues tenemos que revisar cada una de estas especificaciones cuando compremos nuestros servicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de regaderas de tipo cabina, de este tipo de regaderas grandes, pues también nos dice que debemos utilizar un máximo de 2 galones por minuto. Y en el caso de, hay una excepción donde el área de la regadera excede 1.7 metros cuadrados, dice que, pues bueno, está permitido un flujo adicional de 2 galones por minuto, ¿verdad? Pero son las recomendaciones que nos da el estándar para disminuir el consumo de agua en nuestro sistema. En los electrodomésticos, pues bueno, también es importante. También los fabricantes de electrodomésticos están trabajando sobre el uso y el consumo de ahorro de energía, de ahorro de agua. Lo que marca SRAE, por ejemplo, para las lavadoras de ropa, nos dice que un factor máximo de 6 galones por pie cúbico de capacidad del tambor. Sí, esto serían 800 litros por cada metro cúbico de la capacidad del equipo. ¿Sí? En lavavajillas, hasta 5.8 galones por ciclo, ¿sí? De lavado, de trabajo de la lavavajillas. En lavadoras de tipo público o tipo industrial, dice que hasta 7.5 galones por pie cúbico de ciclo de capacidad del tambor. ¿Ok? Entonces, todo esto ya está regido, ya hay una base de donde debemos, con la cual debemos de partir para trabajar. Y esto, al día de hoy, si cumplimos también todos este tipo de usos o con todo este tipo de requerimientos o de sugerencias, pues bueno, hay edificios que se certifican para certificación LEED, que quiere decir que son edificios de alto desempeño, quiere decir que consumen muy poca cantidad de agua, consumen muy poca cantidad de energía y contaminan muy poco al ambiente. ¿Okay? Aquí tenemos un resumen general de más o menos la cantidad de agua que estamos previendo por cada uno de los servicios, desde WCs, desde migitorios, grifos de servicio, regaderas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener estos datos en consideración. Y en el tema, ¿por qué también es importante el tema de regaderas? Pues bueno, el tema de regaderas tenemos el tema del agua caliente. ¿Cuánto consumo de agua tenemos? Ahorita estamos aquí en Nuevo León con el tema de que
ábrele a la regadera y en lo que esperas que salga el agua caliente, pone una cubeta para que el agua no se desperdicie. Bueno, esto sucede. ¿Por qué ¿por qué tengo que esperarme o por qué tarda en salir el agua caliente en mi regadera? Pues es una forma es algo muy típico y tradicional en muchas de nuestras casas. Lo que pasa es que el agua caliente que sale a nuestra regadera, ¿sí? El agua caliente que sale a nuestra regadera, normalmente va por un sistema de tuberías, aquí va a la cocina, a la lavandería, ahí va a la regadera, lavalosas, etc. El problema está en que cuando no hay flujo de agua a través de esta tubería, quiere decir que nadie se está bañando, que nadie está utilizando el agua en la cocina, toda esta agua se queda estancada. Y al quedarse estancada, se enfría. Entonces, hasta que yo no abro la regadera, el agua empieza a fluir, ¿sí? Empieza a fluir a través de la tubería y lo que tarda en llegar desde el calentador hasta el punto donde yo me voy a bañar o donde yo lo voy a utilizar, entonces empieza a salir agua caliente. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pues bueno, típicamente se establecía una bomba de recirculación, donde quiere decir que en el último punto yo ponía una tubería de retorno, o yo pongo una tubería de retorno que regrese al agua caliente, que regrese y se inyecte nuevamente al calentador. De esta manera, cuando yo abro cualquiera de estas llaves, ya el agua me sale, inmediatamente sale caliente. Este es un diseño que se debe hacer desde una construcción original, cuando yo estoy apenas construyendo mi casa o mi edificio. ¿Qué pasa si en mi casa pues, yo no puse esta instalación de esta tubería de retorno? ¿Cómo puedo hacer? Pues bueno, ya hay unas soluciones integrales que se llama Hotlink, en el caso de la marca que nosotros manejamos, y esto nos puede ayudar a ahorrar hasta 12,000 galones de agua al año. 12,000 galones de agua al año. ¿Cómo funciona? Pues bueno, esto es una válvula termostática que yo la voy a poner en el punto más alejado, ¿sí? No necesita cables, es una válvula mecánica, y voy a poner un recirculador a que llegue a mi punto más alejado. Y en este caso, cuando ya tenemos nuestra casa hecha, lo que estamos haciendo con esta válvula es que vamos a utilizar la misma tubería de agua fría, de alimentación de agua fría. Cuando no estoy utilizando ninguno de estos servicios y el recirculador tiene su timer y tiene su acuastato para medir temperatura, lo que va a hacer es recircular el agua a través de esta tubería y regresar por el agua fría aquí. Vamos a ver la siguiente más fácil. Es decir, si yo lo pongo en el punto más alto y el recirculador enciende, cuando esta válvula no ha sensado que el agua está caliente, la mantiene abierta. Entonces, el paso del flujo del agua sigue por la línea de la tubería de agua fría. Y es la manera en la que recircula el agua. Una vez que la temperatura del agua llega a su punto, se abre. Entonces, ya no me permite el paso hacia el agua fría porque ya tiene una temperatura caliente aquí, de manera que cuando yo abra el grifo, inmediatamente me va a salir caliente y va a pasar lo mismo en la regadera. ¿Ok? Esta sería una instalación típica. Aquí tenemos el lavabo, esta es la alimentación de agua caliente, esta es la alimentación de agua fría, y aquí va nuevamente conecto al lavabo. Es una instalación muy sencilla, muy rápida, no necesita una línea de recirculación de agua caliente y nos va a ayudar mucho en el cuanto al desperdicio de agua al momento de bañarnos. Prácticamente lo que estamos haciendo es esto. ¿Ok? Aquí tengo mi bomba de recirculación y va a mandar, y aquí hago el bypass hacia el sistema de agua fría y listo. No me tardo más que 1 hora en instalar todo el sistema de agua de recirculación. Y
pues bueno, ese es un punto de ahorrar agua también en el área de nuestras casas. Pero a veces también es importante ser conscientes de cuál es el uso del agua en nuestra vida diaria. Yo pensaría, o anteriormente tenía la idea de que solamente pues era el agua que yo utilizaba para bañarme, para lavarme los dientes, para ir al baño, para preparar los alimentos. Pero no, hay más cantidad de agua que utilizo indirectamente. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que tomamos, pues vienen de un proceso también de riego, vienen de un proceso de consumo de agua. Y fíjense la cantidad de agua que se necesita para preparar una hamburguesa. 2,400 litros. ¿Por qué? Porque esta hamburguesa tiene pan, tiene carne, que viene de un ganado bovino, que toma agua, viene de se requiere de siembras para el alimento del ganado, se requiere de agua para el riego de la producción del tomate, se requiere agua para la toma de agua de las vacas para producir el queso, y luego para producir el queso también requieren agua. Entonces todo va sumando. Fíjense cómo para producir un huevo se requieren 135 litros de agua. Y vean el tema de la alimentación, cómo todo es un ciclo, ¿sí? O sea, en la medida en que nosotros también somos más del lado de una buena alimentación con frutas, verduras, etcétera. Miren la cantidad de agua que se necesita para producir una manzana o la cantidad de agua que se necesita para producir una papa, ¿sí? Vean cuál es la relación. Entonces, todo esto va sumando a mi consumo de agua diario. Y, pues, dicho sea de paso, si todos nuestros procesos en México no están siendo adecuados, si no tienen un uso eficiente del agua y desperdiciamos mucha agua para producir todo eso, pues lo que va a hacer es que nuestro índice de consumo de agua va a ser mayor, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden checar y ver en esta página que dice waterfootprint.org. Y pueden calcular cuál es el consumo de agua basado lógicamente en nuestros ingresos y en nuestra forma. Fíjense cómo aquí hice un cálculo para México, un hombre, y con un promedio de un consumidor promedio de carne, ¿sí? Y aquí puse con un ingreso promedio de alrededor de 25,000 pesos mensuales, o sea, un nivel medio de ingreso. Fíjense la cantidad de agua que consumimos al año. 2,815 metros cúbicos por año para México. Lo sorprendente aquí es que en este mismo calculador, si yo le pongo, vamos a pensar cosas, dijo el Chicharito, vamos a compararnos con los más grandes. En Suiza, exactamente el mismo consumo, exactamente el mismo ingreso, miren la cantidad de agua que consume. Son 1,348, prácticamente estamos hablando del doble. Quiere decir que nos falta mucho por avanzar en México para la concientización del uso del agua, de la reutilización del agua, del tratamiento del agua. ¿Ok? Fíjense, de esos 2,815, fíjense cómo estamos contra una comparativa global. El promedio global utiliza 1,243 metros cúbicos, perdón, al año. De estos 2,800, casi el 90% es en alimento. Y la otra parte es lo que producimos, lo que consumimos de lo que la industria produce y del el tema doméstico. Entonces, fíjense también de este consumo, solamente cuánto consumimos basado en la carne, cuánto de vegetales, cuánto en cereales,
cuánto en frutas, y en otros servicios. Entonces, fíjense, si somos altos consumidores de carne, somos altos consumidores indirectos de agua. ¿Ok? ¿Qué pasaría si ahora, si aumento y que yo no sea un consumidor medio de carne, sino que sea un alto consumidor de carne? Fíjese cuánto incrementa. Todavía 3.104 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Estamos hablando casi un 10% más de consumo de agua. Entonces es muy importante generar una concientización de qué es lo que estamos haciendo para el uso de agua. ¿Y qué podemos hacer? Como lo vimos, pues bueno, nos podemos apegar a la información que ahorita a lo mejor no sabíamos, pero ahorita ya sabemos, entonces ya no hay excusas, ya tenemos, ya estamos conscientes de lo que es. Entonces podemos empezar con cambiando nuestras duchas, nuestros grifos, buscando grifos de economizadores de agua, instalándolos. Podemos hacer el uso de introducir botellas de agua en los, si tenemos tanques de alto consumo, pues podemos utilizar este método muy sencillo. Va a ejercer el mismo efecto sobre el WC, pero vamos a estar ahorrando una cantidad importante de agua. Tomar duchas, usar más la regadera en lugar de tinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues una tina, para cuando llenamos la tina, el desperdicio que tenemos, y todo lo que se tiene que tirar, ¿no? En cambio, una ducha nos ayudaría a tener un mejor ahorro en cuanto a la, ¿okay? Ser muy precavidos con el tema de las fugas, cerrar bien los grifos, ver que no tengamos fugas de agua en nuestros sistemas. En el caso que utilicemos lavadoras, pues bueno, utilizar la carga al 100% de la lavadora. A veces utilizamos la lavadora para lavar un par de pantalones y la lavadora pues tiene que hacer su ciclo completo, tiene que llenar de agua todo el tambor y estamos desperdiciando mucha agua para eso. Así como el lavado de vajillas, utilizar el lavavajillas pues al 100%, ¿no? Y pues bueno, señores, con esto termino mi presentación. La idea principal es tener un panorama global de lo que estamos, de lo que estamos consumiendo de agua y cómo lo podemos mejorar. Espero haya sido de su agrado y si tienen preguntas, pues con todo gusto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Carlos. Pues sí, definitivamente es un tema global que nos acaba de compartir de manera muy detallada. No sé si la audiencia tenga por aquí alguna duda, que pudiera abrir su micrófono o bien tenerlo aquí a través del chat. Podemos también poner las preguntas. Vamos a dar unos minutitos por si hubiera alguna pregunta para el ingeniero Carlos. Yo creo que todavía no se animan a preguntar. Yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto estamos viviendo los cortes de agua en Monterrey y bueno, hay lugares donde se corta agua, pero esto ha incrementado el consumo de tinacos, ha incrementado el consumo de cubetas, la gente está llenando, no está saliendo esto contraproducente y cómo podemos nosotros como sociedad civil ayudar a concientizar a la gente de que no haga almacenamiento de agua. Pues mira, yo creo que al principio, cuando todo el mundo va a empezar a llenar sus tinacos, pues sí se va a ver reflejado un mayor consumo. Más sin embargo, esa agua que está en los tinacos, pues finalmente va a ser utilizada, vaya, no se va a tirar, está siendo almacenada. Creo que lo importante, aparte de esto,
pues es el tema de precisamente de cómo voy a mejorar el consumo de agua en mi casa, ¿verdad? O sea, cómo voy a hacer a disminuir el consumo de agua en mi casa. No creo que el almacenarla esté mal, o sea, eso no significa que vas a consumir más, al final del día te la vas a utilizar, ¿no? Pero yo creo que sería más enfocarnos a cómo voy a disminuir el consumo de agua personal, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Sí, bien comentada también con la bomba que nos presentó ahorita, ¿verdad? También que podríamos hacer ese ahorro dentro de, pues, de nuestras casas también. Y yo creo que por parte de la industria, pues tienen los otros procesos que ya nos presentó. Sí, yo creo que aquí básicamente hay dos puntos. Un punto principal donde se tira mucha agua, que te puedo asegurar que más del 99% de la población de las casas al día de hoy no tienen sistema de recirculación de agua caliente. Entonces tenemos un alto desperdicio de agua caliente, de agua en las regaderas. Entonces sí es importante el utilizar sistemas de recirculación, aunque no son baratos, pero nos van a la larga nos van a traer un ahorro en consumo de agua bastante interesante. Perfecto, pues no nos queda más que agradecerle, ingeniero Carlos, el que nos haya acompañado el día de hoy, agradecer también a Lachray, a Eliezer, que también por ahí nos hizo esta conexión, y nos dio un gusto tenerlo el día de hoy en el clúster de electrodomésticos, y pues como siempre quedan las puertas abiertas para usted en esta asociación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos para seguir compartiendo información y que sea siempre para sumar, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Pues Joel, perdón. Pues muchas gracias. Nuevamente agradecerle la información súper interesante y bueno, me quedé muy impactada con lo que consumimos los carnívoros. Sí. En temas de litros de agua. Entonces, muchas gracias. Todo muy valioso. Muchísimas gracias. Yo también me quedé igual, Joel. No creas que me fuiste de la única. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día. Excelente día, que tengan buen día. Hasta luego.